Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La indignación persiste en los hondureños, exponiendo su malestar al detenerse nuevamente la divulgación de resultados, lo que ha despertado las sospechas de que algo malo está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral. Los llamados de parte de los políticos son constantes para que se resuelva esta situación que agrava un proceso que desde su inicio estuvo marcado por luchas e intentos de perjudicarlo. La Organización de Estados Americanos, a través de su misión de observación electoral, ha registrado la marcada falta de pericia en el desarrollo y ejecución, especialmente de las soluciones tecnológicas, lo que ha causado retrasos en los escrutinios. Asimismo, considera imperativo que las autoridades electorales garanticen plenamente que las etapas subsecuentes del proceso, incluyendo el alto volumen de actas aún no contabilizadas, el escrutinio especial y la fase de impugnaciones, se lleven a cabo con total claridad, máxima eficiencia y sin ningún tipo de retraso. No obstante, el consejero Marlon Ochoa expuso una serie de inconsistencias que se suman a las denuncias expuestas previo a los comicios generales. Nos fue informado el día de ayer en sesión de pleno que la empresa le dio una USB a un técnico de mi despacho para que imprimiera unas páginas que contenía contraseñas de 50 computadoras que están siendo configuradas para iniciar el proceso de contingencia 2. Estas computadoras en ningún sentido tienen acceso a el código fuente del sistema. Son computadoras que estaban siendo configuradas para iniciar el procesamiento de las actas escaneadas. Este problema ya fue resuelto. Fueron sustituidas todas las contraseñas, fue resuelto de inmediato y en ningún sentido esto tiene que ver con las inconsistencias o las irregularidades que se han constatado en la página de divulgación y tampoco tiene que ver con las demoras en la actualización de la página de divulgación. Estas irregularidades se suman a las irregularidades denunciadas el día jueves de esta semana y se suman al conjunto de irregularidades que nosotros advertimos desde un primer momento. Insistimos que estas son las elecciones más manipuladas y menos creíbles en la historia democrática del país. Por su parte, las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cosette López, expresaron que si bien existen inconvenientes, su trabajo no se ha detenido. El Pleno ha adoptado la decisión por mayoría de votos de proceder al triple sellado del sistema, etapa previa indispensable para reactivar el sistema de la divulgación de actas. La divulgación de los datos incorpora información estadística de dos vertientes. Por un lado, se incluyen los datos de las juntas receptoras de votos que habían sido transmitidas, pero que figuraban con valor 0 en cada uno de los partidos. Son 1.476 actas del nivel presidencial, 1.677 actas del nivel de diputados y 1.798 actas del nivel de corporaciones municipales. Desde el momento en que se detectaron las primeras fallas técnicas, se han ordenado y ejecutado múltiples sesiones de pleno, reuniones, levantamientos de informes, pruebas técnicas, diagnósticos de software y de su desempeño, abarcando incluso actas que fueron recibidas desde la JRB el día de las elecciones generales, que permiten tener información suficiente, pero además conminan al Pleno a la toma de decisiones que permitan proseguir con la divulgación de los resultados que en este momento y hasta este momento aún se encuentra detenida.
debemos recordar que es prioritario el interés superior, y el interés superior son las elecciones generales. En pro de ese interés superior, se implementan medidas indispensables para facilitar la divulgación de los datos que vienen desde las juntas receptoras de votos y que aún no figuran en el sistema, para que toda la ciudadanía, los candidatos y candidatas de los partidos políticos tengan certeza sobre los resultados, reconociendo que mucho más allá de los términos de la contratación que hizo el CNE por unanimidad de votos, nosotros como Consejo tenemos deberes dentro del marco de la ley y dentro del marco de la Constitución que son de obligatorio cumplimiento. Por tanto, se reconoce los problemas que se han presentado, se implementan medidas correctivas oportunas acompañadas en todo momento de la auditoría externa y que además son auditables posteriormente, priorizando así la divulgación de las actas faltantes, que es el elemento indispensable para la declaratoria de las elecciones dentro del término constitucional. La decisión del Pleno de Consejeros adoptada por mayoría de votos esta noche es de ejecución obligatoria para los funcionarios propuestos por los 3 despachos y también para las empresas proveedoras. Por lo pronto, nacionalistas insisten que ganaron la contienda, mientras que los liberales continúan denunciando supuestas actas irregulares, lo que llevó al Libre a no reconocer estos comicios y pedir la anulación de los mismos, además de anunciar protestas a nivel nacional, una medida que para el Partido Nacional es lamentable, puesto que los liberales le están haciendo el trabajo sucio a Libertad y Refundación. Hasta el momento el panorama político es apremiante en el país, consideran analistas. Bien, gracias. Después de escuchar a las consejeras, hoy es lunes 8 de diciembre, todavía no hay presidente en Honduras. Bien, voy a saludar a mis invitados por el orden de llegada. Don Héctor Soto, bienvenido. Hola, don Raúl. Un cordial saludo a toda la audiencia, a los que nos acompañan en la mesa también, un gusto. Bien, don Aristide Mejía Carranza, Partido Liberal. Buenos días, es un gran gusto estar en el Canal 11 otra vez, en el foro de Raúl Valladares, con los invitados que has tenido como representantes de los otros 2 partidos. Bien, don Jesús Mejía, bienvenido. Gracias, Raúl. Saludos a Héctor y Aristides. Hola, que podamos servir de guía el día de hoy para poder hablar de lo que pues, nos tiene un poquito preocupados por la lentitud que ha presentado el Consejo Nacional Electoral en su sistema, a pesar que ya sabemos de que la información ya está ingresada en sus bases de datos y esperamos que en la próxima hora ya se refleje esta información. Jesús, con estos inconvenientes que hemos visto, ¿estaba o no preparado ese Consejo Nacional Electoral para estos comicios electorales que, por cierto, se le presupuestó muchísimos millones? Pues mira, Raúl, hay que ser muy reales y no caer en el tema del relato. ¿Quién se estuvo poniendo todo el tiempo a que las cosas funcionaran? Marlon Ochoa. Miren, desde las elecciones internas nosotros les dijimos al Consejo Nacional Electoral algo sencillo, la verificación humana. Y decía Marlon que eso le quitaba, usaba una frase de las que usan ellos retóricamente, como la democratización de la mesa y no sé qué cosas, y el día de hoy miramos actas con la información ingresada mala. Eso es lo que pasa cuando
no se hace la verificación humana. O sea, se tuvo que haber hecho. Entonces miramos cosas en los procesos, por lo menos los que somos ingenieros, que tenemos experiencia en esto, qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan en el país. Yo no quiero decir de que, ni quiero pensar que hubo una mala intención, aunque obviamente todo el mundo te dice que sí, pero si algo está funcionando el día de hoy es porque Marlon Ochoa todo el tiempo estuvo entorpeciendo los procesos y al final todo se hace a última hora. Las empresas se hacen a un lado, no quieren participar, nadie quiere ser parte de algo donde alguien va a terminar señalando que algo salió malo. Entonces nos falta algo muy simple, Raúl, que es el pensamiento sincero, considerado y bien informado. Nadie está aplicando eso. Entonces ahora lo que nos toca es respaldar al Consejo Nacional Electoral, tener paciencia y esperar de que el sistema funcione. Recuerda algo, nuestro voto no es electrónico, es a través de un voto físico que se refleja en un acta al final del conteo. Así que, peor de los casos, 2017 yo se los dije, podemos agarrar todas las actas y meterlas en una hoja de Excel y nos va a tener el mismo resultado. ¿Para qué sirve el sistema? Para hacerlo más rápido. Así que, pues, tengamos paciencia y ojalá que al final las concejales logren cumplir con su cometido. Para ti, Aristides. Bueno, yo pienso que es imperdonable lo que está pasando en el sentido de que esa compañía me parece que deliberadamente ha hecho fallar el sistema. Tenemos 3 días de estar insistiendo y pidiendo desde el Partido Liberal que se suban los datos, porque nosotros sí estamos interesados que este proceso termine, por varias cosas. No solo porque creemos que es importante para el país afianzar su democracia, que fue salvada debido a la votación masiva que hubo el día de la elección, en el que se dio un rechazo absoluto a las actitudes antidemocráticas del partido de gobierno y se alejó el primer peligro para el país. Pero si no se concluye este proceso debidamente, pues no habremos ganado nada porque volvemos a la incertidumbre. Ya vimos que el Libre quiere aprovechar esta coyuntura para que se declaren nulas las elecciones. El interés de ellos es que se declare nulo, lo cual es absurdo porque todas las actas que están siendo subidas van firmadas por los representantes de mesas de ellos. Son actas donde están los 3 partidos y sus resultados ellos los deben de tener y cualquier problema tienen que impugnar y punto, como hemos hecho nosotros. Nosotros impugnamos el viernes 96 actas que daban a nuestro favor 26,000 votos. Me imagino que el Partido Nacional otros tantos. Ese es el procedimiento legal. Pero la posición del Partido Libre, de acuerdo a lo que resolvieron ayer, es desconocer los resultados. Me parece que es una actitud antidemocrática que va a costarles caros en el futuro porque no lo van a lograr. Acuérdense simplemente que un partido con tradición poco democrática como el Partido Nacional en el pasado, no digo en el presente, admitió en 2021 su derrota rápidamente y el candidato, que ahora es el mismo candidato, fue a felicitar a Xiomara Castro a su propia casa. Una actitud democrática. Partido Nacional también admitió cuando Carlos Roberto Reina ganó y así sucesivamente. Cuando Nora Melgar también admitió. Nosotros hicimos igual para que el país pueda continuar con su vida tranquila. Tenemos ahora una población en suspenso, con angustia, preocupada, todo está paralizado, las inversiones están paralizadas y debemos de concluir este proceso. Al Partido Nacional, mejor que no evoquen lo de 2017, porque 2017, según el informe de la OEA, fue un fraude escandaloso. La OEA pidió que se repitieran esas elecciones. Esas elecciones tuvieron también como preámbulo la caída del sistema y la OEA refleja en su informe de que hubo 600 intervenciones de afuera para cambiar los resultados. Había condiciones diferentes, no son hechos comparables, porque en aquel tiempo el Tribunal Electoral estaba más que todo controlado por Juan Orlando y ahora tenemos la distribución de los 3 partidos y creo que la consejera presidente, debido a su apego a la ley, ha conducido el proceso de forma muy inteligente,
hasta llevarlo a su culminación el día de las elecciones, en esa fase, y espero que lo pueda lograr llevar hasta la declaratoria de los resultados, porque si no vamos a caer en otra crisis que se avecina, porque según la Constitución tendría que ser el Congreso que decide. En el Congreso Libre está en minoría frente a los dos partidos tradicionales, pero pueden hacer el juego de querer convertirse en los grandes electores, en querer decidir ellos quién es el próximo presidente. Y si no hay arreglo ahí, pues el Consejo de Ministros permanece en el poder. Ese es el gran peligro para la democracia en este momento. Y concluyo esta parte. Yo no quisiera entender que de parte del Partido Nacional no haya el mismo interés de nosotros de impulsar este proceso. Me preocupa que el mismo equipo de 2017 está ahí en control de la situación y que Libre está a todas luces tratando de deslegitimar el proceso para ver si pesca en río revuelto, cuando ha recibido un rechazo total y profundo de la sociedad hondureña por todo lo que hicieron en el proceso anterior, por su mal gobierno y por muchas otras circunstancias que no cabe aquí enumerar, porque ya el pueblo dio su veredicto y ese es el que tenemos que hacer prevalecer ahora. Sí, don Héctor. Sí, gracias Raúl. Yo quisiera hacer solamente una aclaración de entrada. Cuando mencionaba a don Tito que acá podemos hablar de los tres partidos, creo que en términos de preferencia sí. Yo claramente simpatizo y muestro mi agrado por Libertad y Refundación, pero no soy dirigente, ni candidato, ni miembro del partido, así que no puedo dar una opinión institucional, ¿no? Aclaro eso porque creo que aquí don Tito y Jesús, pues obviamente sí pueden hablar a nombre de su partido, ¿no? De hecho, esa aclaración que me parece oportuna, creo que efectivamente estamos viendo todavía un proceso de unas elecciones largas y creo que en Honduras desafortunadamente nos desentendimos de poder tener instituciones lo suficientemente sólidas como para tener elecciones cortas, ¿no? Ya son 8 días, el país todavía no sabe quién ganó la presidencia. Creo que en gran medida la capacidad todavía de acuerdismo entre los partidos es lo que permite que esto funcione, pero esto también muestra lo muy desafortunado que es nuestra democracia, ¿no? Hay que decirlo, estas elecciones se parecen mucho a las elecciones del 2017, obviamente no son iguales, pero sí tienen elementos en común y uno de ellos es que obviamente el TREP es el gran generador de crisis electorales, fue el gran instrumento sobre el cual en el 2017 se generó ese fraude electoral que incluso la misma comunidad internacional reconoce y que incluso se pidió repetir las elecciones. En el 2025 vuelve a ser ese desafortunado protagonista que vuelve a aparecer, que muestra todas las fallas, donde también hay que decirlo, son fallas no solamente que involucran a la clase política, sino también a actores privados, ¿no? Porque esto también muestra lo frágil que son todos estos actores que finalmente terminan operando este sistema de transmisión de resultados electorales preliminares y que nuevamente se vuelve a percibir que es fallido. Yo creo que eso es un elemento que los tres partidos, o bueno, todos los partidos, pero creo que Libre, Partido Liberal y Nacional efectivamente sí tienen que hacer algo trascendental para poder hacer elecciones que sean más confiables. Y creo que de alguna manera también estamos en presencia de una disputa silenciosa, ¿no? Creo que en gran medida el Partido Liberal y Nacional mostraron una simpatía y coincidencias antes de las elecciones y creo que hoy, después de las elecciones, intentan mantener esas coincidencias, pero con una clara disputa por ver quién se queda con la presidencia. Obviamente eso ha colocado a Libertad y Refundación en una posición menos favorable, pero el punto es hasta dónde el bipartidismo, frente a la sensación de victoria sobre Libre, no van más allá, digo como una alerta,
y también se termina sacrificando la democracia misma. ¿En qué sentido? En que finalmente necesitamos que el que gane, gane por más votos y que las elecciones sean confiables, y hasta ahora esa sensación no se tiene. Yo creo que en el país efectivamente los hondureños sí merecemos que el que gane sea el que tenga más votos, pero también que las instituciones democráticas hasta ahora funcionen, porque Jesús lo decía, el CNE ahí tiene 3 consejeros, pero no son consejeros que colaboran, son consejeros que compiten. Y en el CNE realmente la capacidad de que los 3 consejeros, indistintamente del partido, caminen hacia el mismo lado, creo que en este CNE hemos visto la extrema polarización de los consejeros. Yo no tengo un recuerdo vívido de 3 consejeros totalmente polarizados como lo hemos visto en este escenario, y claramente si eso se vuelve parte de la cultura política, también los partidos se van haciendo a la idea de que las elecciones se ganan con votos y con el control del CNE. Yo creo que aquí un elemento a evaluar una vez que superemos esto es cómo se institucionaliza el CNE y cómo los partidos ceden esa disputa que tienen adentro del CNE a que actores un poco más objetivos o más imparciales lo administran, ¿no? Sí, el Consejo Nacional reconoció que hubo un incidente de seguridad que estaba afectando la divulgación de resultados. ¿Qué daño le provocó esto al proceso? ¿Se sabe eso, Jesús? Mira, definitivamente tienen un problema en el sistema, por lo cual no han podido hacer lo que llaman contingencia 1 y contingencia 2. Los temas de seguridad, presumo que no están preparados para publicar, ¿verdad? Por el tema que si abrís el firewall te lo pueden hackear, entonces hay ese temor. Presumo que por ahí, no tengo mucha información, Raúl, y no me voy a referir al tema porque creo que tenemos que ser respetuosos sobre lo que es real y lo que no es real, ¿verdad? Fíjate que me llamó la atención algo que dijo Héctor ahorita sobre el 2017, el TREP. Fíjate que yo lo dije en un video que subí en las redes de que estaba de acuerdo con el presidente Zelaya sobre el tema que no queremos un TREP como el del 2017. Para que la gente se acuerde, el TREP del 2017 nosotros perdimos por 93,000 votos y al final terminamos ganando. O sea, el TREP no funcionó, no tuvo el fin que queríamos, porque no supieron lo que era balanceo de cargas, no tuvieron claro lo que era cobertura de transmisión, y en esa noche, ¿qué se transmitió? Toda la franja del litoral atlántico. Cortés, Lloro, Atlántida, Islas de la Bahía, que eran los lugares que ganaba la alianza en ese momento. Y si bien, como dice Aristides, no vale ni la pena tocar esos temas, pero tenemos que recordar en realidad qué es lo que ha pasado en la historia de nuestro país. Miren, en el 2005, con un quick count, Aristides declaró presidente a presidente Zelaya. No era prohibido por la ley. O sea, él no tenía la restricción que tienen los consejeros el día de hoy, que tienen que esperar hasta cierta hora para poder dar resultados. Y él se fue por ahí, pero el día de hoy viene y dice los actores del 2017 y que hay de los actores del 2005. Entonces son cosas que tenemos que ser respetuosos, porque todos somos parte de partidos políticos y siempre vamos a llevar una lucha y vamos a hacer frente a lo que nosotros consideramos que sea nuestra verdad. 2005, no sé cuántas actas dejaron de contar, Aristides, porque lo que se menciona es que fueron más de 2,000 actas que dejaron de contar, y es una cosa que pues no se tiene que volver a repetir, y creo que eso se ha trabajado, ¿verdad?, para que la democracia vaya mejorando, y eso nos dé un sistema democrático más estable, más visible, más transparente, y como decía Héctor, o sea, al final, ¿quién gana? El que tiene más votos, pues. Entonces aquí no es de ponerse a pelear, o sea, simplemente ya los dados se tiraron, ahora lo que toca es contar las actas, que hay inconsistencias, y ahí traje algunas muestras, Raúl, por si las quieren que las veamos, que son temas aritméticos, y yo se los decía en un video que subí en las redes, que tú mirabas que el acta en sí no parecía tener ningún problema, pero cuando mirabas la aritmética, en los 3 recuadros que tiene que cuadrar, no cuadraba, fallaba por un voto, y es una cosa que lo hemos visto en todas las elecciones, y cuando venimos a hacer el escrutinio especial, no varía, y si varía por un voto. 2017 se hizo como dice Héctor, esta elección bien parecida, 2017, por el tema del balance de los votos, porque es un comportamiento ya del país. Y si nosotros miramos, 2007 se fueron a escrutinio especial 5,800 y pico de actas, y el resultado varió por 2,000 votos. O sea, es menos de un voto por acta.
Entonces, ¿qué nos dice eso? Que definitivamente lo que hubo fue una mala contabilización del sistema en el acta. No es un tema de que fraudulentamente se hizo algo malo. Entonces, tenemos que poner las cosas en un contexto correcto. Miren, ¿qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros? Enfrentarnos. Nosotros estamos aquí para pelearnos con el problema, no pelearnos con la gente. Salvador está molesto por algo, con gusto nos sentamos con él y le explicamos. O sea, si él no tiene gente competente que le pueda explicar cómo funcionan las matemáticas, y él siendo ingeniero, con gusto me pongo a disposición, Salvador, a explicarte por qué perdiste. Y no es un pecado. Lo que pasa es que también la vida es la mejor maestra que existe. O sea, si no aprendemos la lección, nos la va a repetir una y otra vez. 2013 te la contó, 2017 te la contó, 2021 ganaron, y ahí sí no había fraude, porque ganaron. Pero ahora que han perdido, entonces empiezan a señalar cosas que no están sucediendo. Entonces, pongamos la sensatez sobre la mesa. Miren, dejemos que el Consejo trabaje. Yo estoy con Aristides, lo que él dice. Miren, queremos que se hagan resultados, porque el resultado vamos a estar claros. Este fin de semana, el Consejo Nacional Anticorrupción publicó la información que ellos tienen. Coincide con la información que nosotros tenemos, que dan por ganador a Papi. Bueno, que falta un porcentaje. Perfecto, esperémoslo. Miren, nuestro candidato no ha salido ni siquiera a dar una declaración. Él está esperando a que termine de contar las actas, respetando el debido proceso. Nosotros estamos aquí para pelearnos con la gente, estamos para pelearnos con el problema. Yo espero que don Marlon Ochoa entienda que él tiene un rol, que él tiene que cumplir dentro de la institución, que no se vaya a ausentar de las reuniones, porque, como dijo Aristides, tenemos un Congreso claramente en mayoría entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, que ha estado sesionando en base a ley. Entonces, si les toca a ellos declarar al presidente, estoy seguro que el Congreso va a sesionar, pero esto le va a tener una afectación a la vida de Marlon. Miren, este país es fregado. Entonces, no hagamos cosas, no sembremos cosechas que no queremos recibir. O sea, seamos respetuosos y dejemos que el debido proceso se lleve a cabo. Alicia. Bueno, yo creo que el problema grande que tenemos, que es el problema que se da en muchos países, es que el margen de diferencia es estrecho, es menos de 1%. Lo que de continuar así hasta avanzado el conteo nos puede llevar a que la definición de quién es el que ha ganado las elecciones tenga que saberse hasta que lleguemos al 98 o 99%. ¿Eso cuándo va a ser? Eso depende de si reanudan el conteo en el sistema. Viernes, sábado. Entonces, sí. ¿Viernes o sábado? Sí, el cálculo la semana pasada era que el martes. Yo creí que miércoles. O miércoles. Ahora se perdieron 3 días, hay que ir sumando los días que se pierden. Pero hay una cosa bien importante que lo ha mencionado aquí Jesús, y es que nosotros debemos de partir del hecho de que tenemos que llegar hasta el final del conteo sin que nosotros perdamos de vista lo de los números. Salvador es un hombre de números. Anoche, por ejemplo, estábamos viendo nuestras actas, y en nuestras actas llegamos, yo me fui cuando llegaban al 96% de las actas sumadas. Ahí íbamos ganando. Pero yo he dicho, no es que íbamos ganando en realidad. Tampoco el Partido Nacional y menos el CNA pueden decir quién ha ganado. Si se van a recontar 2.400 o 2.500 actas que pueden cambiar el resultado de un día a otro. Si la diferencia ahorita, cuando detuvieron el sistema, que iban a introducir nuevos datos, era solo de 20.000, nosotros tenemos en una sola de nuestras impugnaciones 26.000 votos a favor. Faltan los votos del extranjero que favorecen a Salvador, que son 4.000, y faltan actas un montón del norte todavía, que es la parte liberal del país, y faltan actas también de la parte nacionalista, que es el interior del país, básicamente el occidente. Entonces, ¿quién puede decir que va a ganar las elecciones? Si una parte es información real y la otra parte son puras proyecciones. Proyecciones tienen ellos, proyecciones tenemos nosotros, proyecciones tiene el CNA. Entonces, estarle diciendo al pueblo, ya ganamos, eso es falso. Nosotros lo único que estamos pidiendo
y hemos sido reiterativos en eso, es que suban los datos, que terminemos el proceso. Quienes están obstruyendo el proceso están haciéndole un flaco favor a la democracia. Ese es un punto. En 2005, la diferencia era de 3.75 al final, y aún así se armó ese problema. Vimos cómo en Estados Unidos, en la elección de Biden, había márgenes estrechos en todos los estados y había pleitos en todos los estados de Estados Unidos. Y así ocurre en cualquier país donde no se puede declarar un vencedor tempranamente. ¿Qué pasó en la elección pasada? La segunda alianza que hubo ganó por más de 500,000 votos, ahí no había discusión. Ni tosieron los nacionalistas esa vez, como ni tosieron ahora los de Libre. Si los de Libre están llegando a menos de 600,000 votos, que es el voto duro de ellos. Están sacando menos que lo que sacaron en las primarias, a saber cómo, porque ahí estaban solos en las urnas. Pero están sacando lo que realmente pesan, porque el mal gobierno les hizo perder todos los votos de liberales, de independientes y de narralistas que habían ganado porque había todo ese movimiento contra Juan Orlando Hernández. Entonces, eso lo perdieron, ahora quedaron en lo que realmente, en la dimensión que realmente son. Y yo tengo como principio, que creo que debe ser un principio compartido por todos, yo creo que Jesús lo va a compartir y tal vez Soto, que lo importante en una elección estrecha y en cualquier elección es cuando la segunda fuerza admite su derrota, porque las terceras y las cuartas fuerzas no tienen ninguna importancia. Aquí el 80% de los votos lo comparten el viejo bipartidismo, que va a ser un renovado bipartidismo si consideramos de que ahora vuelve y tiene que haber reformas, porque si no el sistema vuelve a fracasar. Pero ese bipartidismo tradicional reúne el 80% de los electores. Entonces, ¿qué importa lo que diga el 19%? Si la mayoría ya se pronunció. Y si cuando se declare un elector en el CNE, la segunda fuerza admite, ahí está todo dicho. Ahí están además las firmas de las dos consejeras, porque el tercer consejero no puede ausentarse. Es delito no constituir el pleno. Puede votar en contra de la declaratoria, como seguramente lo va a hacer si es que integra. Pero si él no integra, está cometiendo un delito que es traición a la patria porque está obstruyendo el proceso electoral, así lo dice la Constitución. Y vamos a ver si el fiscal actúa ahí, ¿verdad? Ahora que ya perdió el poder su partido y su gente, vamos a ver si este fiscal que ha estado atacando a los órganos electorales, que son órganos independientes, queriendo meter presos a los consejeros y a los magistrados que defienden la democracia, en vez de actuar contra aquellos que se ausentan de los plenos para hacer fracasar la democracia y siguen obstruyendo el proceso, vamos a ver si actúa ahí, vamos a ver, porque ahora las cosas van a cambiar. Bueno, esto es en cuanto a lo que en términos generales podemos hablar del proceso. Y en lo específico, yo quiero decir una cosa para concluir esta etapa. En Honduras tenemos un gran problema, y el problema es la tecnología y las que manejan la tecnología, no la tecnología en sí mismo, es el manejo de la tecnología que se da en Honduras. En todos lados la tecnología sirve para aligerar, para facilitar, aquí no. Fíjese que antes yo iba a una farmacia, y Raúl también, porque somos un poco mayor que los que están aquí, y yo creo que Jesús también, no habían computadoras. Quiero tal medicina, la agarraban de un estante porque estaba clasificada alfabéticamente, cobraban en efectivo en un minuto. Ahora no, se van a una computadora, ahí se están una eternidad. En el supermercado lo mismo, anotan la cédula. Cuando yo voy a otros países, voy bastante a Francia, uno solo le hacía la tarjeta, nadie anda anotando nada, un segundo para hacerlo. Ahora lo mismo, gastamos millones en esa tecnología. En mi tiempo, cuando ganamos la última vez con el Partido Liberal y yo declaré ganador al Partido Liberal en 2005, era digitalizado. Tardaba un poco, pero eran personas que digitalizaban las actas y había un sistema
para contrastarlas. Si esa compañía que está fallando sigue fallando en las próximas horas, después de haber hecho quedar mal al Consejo Electoral, cada vez que anunciaron que se reanudaba, siguen lo mismo, invito al Consejo Nacional Electoral que contrate digitalizadores y pasemos al proceso antiguo de contar manualmente. Pero como dijo hoy en la mañana Cosette, y anoche creo que lo dijo también Ana Paola Hall, este proceso no se va a detener por esos problemas. Y no le paguen a esa compañía un centavo y metan presos a aquellos que están fallándole y poniendo en riesgo la integridad del proceso y la paz social en Honduras. En un momento, el estratega del Partido Nacional, Fernando Cedinedo, desde Argentina, pero Soto, ¿qué piensa de lo que comenta don Jesús, don Aristides? Sí, mire, yo cuando los escucho, pues obviamente son las opiniones de dos miembros de dos partidos que le han dado forma al país a lo largo del siglo XX y que ahora en el siglo XXI, básicamente con la llegada de Libre, pues hay un cambio en esos proyectos de país y en esas disputas. Creo que en buena medida la presencia de Libre acercó en muchas posturas al Partido Liberal y Nacional, pero creo que algunas diferencias habrán. No creo que el uno vaya a quedar tan complacido de que el otro le gane las elecciones. Ahí creo que esas diferencias se mantienen y claramente la gente va a las elecciones no para perderlas, se van a elecciones a ganarlas. Sin embargo, en los elementos estructurales yo creo que el Partido Liberal y Nacional preservan esas cercanías y creo que la presencia de Libre todavía los ha acercado mucho más. Don Aristides decía, bueno, hay un tercer partido que no reconoce los resultados y que eso no importa. Digamos que esa postura es si nosotros vemos los partidos como fuerzas electorales. Y si vemos al Partido Liberal, al Partido Nacional y a Libre como fuerzas electorales, esa postura toma sentido. Pero si nosotros vemos esto en términos de fuerzas políticas y lo que eso implica y lo fracturado y polarizado que ha estado el país, es claro que el Partido Liberal y Nacional se ubica en un lado y que el Partido Libertad y Refundación se ubica en otro. Como fuerzas políticas son totalmente antagónicas. Entonces, que una fuerza política no reconozca los resultados de las otras, claro que evidencia que el conflicto después de las elecciones no se resuelve, sino que por el contrario se agudiza, ¿no? Y como estamos en una época de la posverdad y ese concepto ha ido tomando fuerza, eso de la posverdad tomó mucha fuerza con el tema del Brexit, básicamente lo que eso quiere decir es que frente a la realidad muchas veces las emociones se imponen y hace que aunque los hechos son evidentes, la gente se deja llevar por lo que siente, ¿no? En el caso de Libertad y Refundación respecto a estas elecciones, ¿cuál es el punto que complejiza esto? Que si bien es cierto, tenemos unas elecciones cerradas, ya lo decía Tito Mejía, está el caso en Estados Unidos, que fueron unas elecciones muy cerradas, elecciones por menos del 1%, estuve revisando y está la de Chile del 99, que es primera vuelta, ¿no? Costa Rica en el 2014, que también es primera vuelta, México en el 2006, cuando se dio el famoso caso de López Obrador, y El Salvador 2014, que es lo que los hondureños recordamos más recientemente con López Serén, ¿no? Cuando se dio esa diferencia muy ajustada. O sea, elecciones donde un partido le gana al otro por menos del 1% no son inéditas. Eso ha sucedido en América Latina con relativa frecuencia. Lo que es inédito en el caso hondureño es que veamos cómo la influencia de un gobierno afecta y moldea la intención de voto de un país. Yo creo que ese es un elemento que finalmente trastocó el proceso electoral, eso no se puede negar. Todos los partidos tienen votos duros y el voto independiente en Honduras quedó claro que se mueve mucho. Hay un voto independiente que efectivamente se está trasladando y lo que llama mucho la atención es que se traslada fácilmente, ¿no? O sea, estamos hablando de un voto independiente que claramente en Honduras no está fidelizado y que más que todo se deja llevar por las emociones.
Así que eso también moldeó el proceso electoral. No está claro que los mensajes del presidente Donald Trump en pleno silencio electoral, claro que pesó, claro que impactó. Yo creo que eso no se puede negar. Unos salieron beneficiados, otros salieron perjudicados, pero eso es totalmente evidente. Entonces yo creo que estamos ante unas elecciones que cuando nosotros lo vemos en largo aliento, y quizás eso incomoda un poco para el sentido de reconciliación que mucha gente espera en el país, es que estas elecciones están lejos de unirnos. Y si algo va a pasar con estas elecciones, es que vamos a terminar como país todavía más divididos. Miren, ese sentido de paz temporal entre el Partido Liberal y Nacional, yo la percibo como una paz transaccional. ¿En qué sentido? En que ambos partidos están interesados en que este proceso se materialice, salga un ganador, pero claramente cuando este proceso termine y uno gane y el otro pierda, claramente estos partidos nuevamente se vuelven a abrir y el sentido de polarización todavía va a ser más fuerte. Y lo otro es el sentido de reconciliación. Miren, ahorita uno escucha al Partido Liberal, escucha al Partido Nacional, escucha a Libre, y el lenguaje de revanchismo no baja. O sea, uno escucha, vamos a meter los presos, uno escucha, yo sé quiénes hablaron mal de mí, uno escucha, si me acusan, entonces los demando, uno escucha esa vocería fuerte, incluso en redes sociales la cosa es todavía mucho más intensa. Así que yo creo que después de estas elecciones, indistintamente de quién quede, la sensación que hay es que la unidad política en Honduras o el sentimiento de unidad está lejos, y tengo la sensación que ningún partido en Honduras está interesado en promover una reconciliación política, sino por el contrario, creo que la sensación es profundizar todavía mucho más la polarización. Sí, corrijo, está en Bolivia, don Fernando Cerimedo. Él hacía unas aclaraciones sobre declaraciones de dirigentes del Partido Liberal de Honduras, por eso su participación esta mañana y un breve análisis también de lo que está pasando aquí en Honduras. Fernando, buenos días, adelante. Buenos días, ¿cómo están? No se oye. ¿Me escuchan ahora? Buen carro. Hola, hola. Bien, volvamos. Voy a hacer la pausa mientras mejoramos lo del audio. Voy a hacer una pausa. Ya tengo aquí lo que Jesús me envió para presentarlo cuando el ingeniero Jesús Mejía vuelva a participar. Volvemos. Bien, vamos a Bolivia. El estratega del Partido Nacional, Cerimedo, don Fernando, está con nosotros desde Bolivia. Fernando le decía, si hace un análisis de lo que ha pasado, y lo vi también, que hacía unas aclaraciones respecto a unas posiciones que tenía el Partido Liberal en cuanto a esto de las actas. Buenos días y adelante. Hola, buenos días. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Buenísimo, muchas gracias. Lo estamos escuchando. Sí, básicamente el partido tiene, el Partido Nacional tiene las actas desde la misma noche de la elección, y por eso es que tenemos la certeza de la diferencia de votos que hay. Me resulta raro que esté Mejía, republicano, estadista, hablando de que hay que pedir resultados en general, cuando el Partido Liberal está hablando de fraude, está acusando innecesariamente, agitando a la población a un fraude que no existe, declarando ganadora a Salvador Narrala, que es lo que está haciendo el Partido Liberal, cuando nosotros siempre dijimos que más allá de que tenemos los resultados, tenemos los datos, sabemos que ganamos por 55.000 votos, que es súper estrecho, pero es irreversible. No declaramos un ganador, no declaramos, y tu Arturas fue muy claro en eso. Y el Partido Liberal lo que ha hecho es básicamente hacerle el juego a Libre, hacer lo que hizo ayer, es decir, salir a las calles, no reconocer la elección, agitar un fantasma de un fraude que no existe, no tienen pruebas, porque no lo hay. Acá el problema que hay es una empresa que funciona mal, pésimamente mal, coincido así con Mejía que no hay que pagarle, que hay que meter los presos,
Pero también hay que tener en cuenta que esto es responsabilidad de Marlon Ochoa, que ensució todo el proceso de TREP. Ana Paola Hall dubitó también durante todo el proceso y no permitía, por ejemplo, que en el reglamento se incluya la doble digitación, como en todas partes del mundo. Entran las actas escaneadas y hay 2 digitadores que las digitan por separado, sin saber si tienen inconsistencias en vía escrutinio especial. Todo el reglamento se hizo a presión y por extorsión de Marlon Ochoa y porque Ana Paola concedió. La entiendo porque también sé que estuvo sin apoyo del partido, lo hizo en su carta cuando quiso renunciar. Pero bueno, ahora no pueden estar agitando que hay un fraude cuando no lo hay. Las actas con inconsistencia pasaron siempre, van a pasar siempre, pasan en todos los países del mundo, que son personas las que completan los datos, digitan mal. Y las actas con inconsistencia que nosotros ya analizamos, que tomamos el acta física y cargamos los datos, prácticamente igual, o sea, son 800 o 900 y pico de votos a favor de El Salvador, esas 2000 y pico de actas, porque hay de todo el país. Y si tú, que Honduras es Cortés y que por Cortés van a ganar, no es cierto, porque no alcanza la diferencia. Arrasó, les fue súper bien, el Partido Nacional hizo tal vez una de las peores elecciones, pero no les alcanza para ganar. Y si no tienen la certeza de que ganaron y de que perdieron, no agiten que hay fraude, no le mientan al candidato, porque lo que están haciendo es desestabilizar toda la región. Porque el clan Celaya, el familiar, no es simplemente un problema de Honduras, es un problema de la región, porque son socios del cartel de los Soros, porque son parte de todo este proceso de estabilización que hay por parte del comunismo. Entonces, la actividad tiene que empezar a ser mucho más, eh, digamos, mucho más certero, tiene que ser mucho más franco de cara al pueblo, tiene que ser mucho más prudente, porque están hablando de fraude, están diciendo que Salvador ganó, y Salvador no ganó. Y si ganan el voto a voto, se van a dar cuenta. Pero la macana, el problema ya lo están causando, porque le están dando herramientas a Libre para que tome las piezas y no quiera entregar al gobierno porque quiere legitimar una elección, ¿no? Que deje, o sea, yo he participado en más de 85 elecciones. La del domingo 30 fue una elección ejemplar, fue pacífica, la gente se movilizó a votar, más allá de los problemas que hubo con el biométrico, obviamente por el uso de la tecnología, pero cívicamente Honduras fue un ejemplo. Entonces, embarrarlo ahora por no querer aceptar o no querer esperar, porque esperen, cuenten los votos, esperen que entren los datos y saben que el problema no es de la empresa que está coludida con el Partido Nacional ni nada por el estilo. Es una empresa que funciona mal, no estaban preparados. Entonces, no le echen la culpa al Partido Nacional y no agiten a sus militantes diciendo que hay un fraude, porque no lo hay. Hubo una elección transparente. Hay que contar los votos, hay que contar las actas. ¿Por qué el Partido Liberal no publica las actas si las tiene? Publíquenlas, Mejía. Si las tienen, publíquenlas, como están publicadas las del Partido Nacional, como están publicadas las del CNE, como están publicadas las del CNA. ¿Por qué poner a Honduras y a la democracia en vilo simplemente para no aceptar un resultado? Porque le están haciendo el cuento y dándole herramientas a Libre a hacer la votación. Me parece muy grave y que técnicamente no le hayan explicado al candidato cómo funciona el TREP. Que no le hayan explicado a la gente porque le están diciendo de que hay actas que están listadas cuando no están sumadas y hay de todos los partidos, hay a favor de Liberal, hay a favor de Libre, hay a favor de Nacional, porque es un error y por eso no se suman, caen en que el candidato sale a decir ¿qué es lo que está diciendo? Infórmenme bien, no le mientan. La verdad, explíquenle cómo funciona técnicamente el TREP, explíquenle por qué los datos están lejos, que ver con un fraude, porque lo están exponiendo incluso a cometer un delito, porque están agitando a una población a que tome las calles por un fraude inexistente. Muchas gracias a don Fernando Cerimedo que nos ha atendido en Bolivia. Aristides Mejía, ¿qué piensa de lo que está diciendo? Bueno, yo creo que Cerimedo, que se ha convertido en el portavoz del Partido Nacional, un portavoz argentino que habla en nombre del Partido Nacional y que no sé, bueno, no sé si va en Bolivia es que está ahorita, ¿verdad? No se da cuenta que anoche mismo, en 30:30, Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional y prominente líder del partido, declaró varias veces ganador a Papi.
El que ha guardado silencio y ha sido prudente ha sido Papi, pero todos los demás no. María Antonieta también lo ha declarado ganador. Entonces, yo creo que hay una falta de información de parte de él. Lo segundo es que él estratégicamente ha fijado una cantidad, dice, ganamos por 55,000 votos, como un número mágico, para querer influir sobre la opinión pública. Esto, Cerimedo, no se gana con la opinión pública, se gana con votos y con actas. La opinión pública que quieren ganar es para ya crear un ambiente de que esto ya está jugado. Esto no está jugado, la diferencia es mínima. Hay 2.500 actas aproximadamente que tienen que ser llevadas a escrutinios especiales. ¿Sabe cuánto representa eso en votos? 500,000 votos, que no están claros para quién van, la mayoría. Basta con que una fracción de porcentaje de eso se incline hacia un lado diferentemente a como está en las actas, para que inmediatamente la balanza se dé vuelta para un lado o para otro. No traten de engañar al pueblo hondureño. La elección no se puede predecir todavía, no se puede decir se ganó por tantos votos. No ha sido introducido ni siquiera lo que se llama contingencia 1, que son un montón de actas que fueron escaneadas, pero que esa compañía no pudo transmitir al centro de cómputo y que tuvieron que esperar a que regresara el material electoral, sacar los dispositivos electrónicos, que son las computadoras, entiendo yo, ¿verdad? Sí. Y conectarlas para que esas actas pasaran al centro de cómputo. Pero eso no lo quieren liberar y eso ya está tabulado y no lo quieren liberar, ¿verdad? A saber por qué. Segundo, ya está también trabajado, entiendo yo, se está trabajando en lo que se llama contingencia 2, que son actas que nunca fueron escaneadas. Entre las dos son aproximadamente 8,000 actas. Si un acta que es impugnada y que ya está sumada en el sistema cambia de valores, pues cambia de valores todo el conteo. Entonces, ¿cómo es que se están dando resultados y dice ganamos por tanto? Nosotros hemos sido prudentes, nosotros sabemos cuánto nos da la suma de las actas nuestras. Nosotros tenemos el 100% de las actas también, igual que ustedes. Esta vez no le pasa a Salvador lo de la vez pasada, que Rixi Moncada le escondió las actas pues, deliberadamente para después manipular. Esta vez las actas las tiene el Partido Liberal. Estamos hablando de un partido de 134 años que tiene estructura, que tiene sus equipos de técnicos. Tenemos 100 abogados trabajando en impugnaciones. No estamos hablando de una... Tenemos 2 turnos haciendo el conteo, como de 100 personas, no me acuerdo bien el dato. Tenemos toda una organización que lleva sentado y que no nos jactamos de decir, ay, somos el más organizado, no sé qué. Porque ¿qué quiere decir hacer prevalecer que somos el más organizado? Perdimos, pero gracias a la organización y a cualquier cosa que hagamos vamos a ganar. Eso no es así. Yo creo que lo importante es, y lo repito y lo vengo diciendo desde ayer, lo he dicho siempre, seamos serios y esperemos que se den los resultados. Estoy seguro que la presidenta y consejera jamás va a firmar una declaratoria con datos que no sean productos de la transparencia. Y estoy seguro que lo va a hacer siempre que todo el proceso haya concluido, porque ella es legalista. Ella ha sido una persona recta en este proceso. Jesús, ¿por qué tan sonriente? ¿No? Oh, Contame. Bueno, le tengo un gran aprecio a Rixi, yo muy bien. Mira, quiero dejar una cosa bien clara en este programa. Para nosotros es importante el 19% de libre. ¿Verdad? Que no están en contienda es otra historia. Pero el libre es una fuerza política que nadie puede no ver el día de hoy. O sea, es un partido que inició, es nuevo. O sea, ¿cuánto tiene creación libre, Raúl? 12, 13 años. Y llegó a la presidencia de la República. O sea, sí es importante el Partido de Libertad y Refundación. Y creo que se comete un error, tal vez no al no reconocerlo y respetarlos. Creo que tenemos que, como
decía Héctor, tenemos que empezar a hacer ese trabajo de acercamiento porque el país lo vamos a mover todas las fuerzas políticas, no lo va a mover solo el Partido Nacional, o solo el Partido Liberal, o solo Libre. Y por eso es que los gobiernos anteriores han fracasado. Es un tema de sinergia. Mira, el tema del conteo de las actas es lo que nosotros queremos que suceda. Que hay un problema, que hubo un problema con el sistema y que el día de hoy, primero Dios, ya sale reflejado 1000 y pico de actas, bueno, como 3000 actas dijeron, ¿verdad? Dice que iban a publicar solo a nivel presidencial. Y que queda el tema del escrutinio especial, que todos vamos a él. Esperamos, de verdad, dice que una vez que salga el resultado, nadie salga diciendo fraude. O sea, que es un pacto de caballero, ¿verdad? Tenemos que entender de que al final se gana con las actas. Vaya, les pregunto, ¿cómo quedó la elección del día de ayer? La ganó Papi. ¿Quién es abultado? Claro, pues es un pueblo pequeño, pero la ganó Papi. Y eso se repitió en muchas de las partes rurales porque nosotros trabajamos muy fuerte al lado de la gente en la parte rural. No es un tema de que se hace algo malo. O sea, no podemos ver de menos a esta gente como lo hizo en su discurso Salvador Narral hace un par de días, que es totalmente errado y hasta puedo creer de que fue un zafón, que no fue que lo dijo porque en realidad él tiene un sentimiento malo hacia esta gente, pero es una constante, ¿verdad? Que cuando empieza con un discurso se le zafa algo que no quiere decir y al final se termina lamentando. Entonces, tenemos que agarrar las fuerzas políticas, sentarnos, ver qué es lo que queremos en nuestro país. Yo no creo que Papi va a ser un presidente que se va a poner a ofender a los ciudadanos. O sea, no lo hizo en campaña política, no lo va a hacer estando en el poder. Va a haber un equipo atrás de él. Espero que él escoja la mejor gente posible, que se rodee de buenos profesionales, porque eso va a garantizar que el resultado va a ser mejor. Que no va a haber una persecución política al interno de los gobiernos. Al menos cuando yo fui funcionario hace muchos años, puedes preguntar en Undutel y en el ENE, yo jamás me fui contra una persona por un tema político. Yo trabajé con todo el mundo. Quien era bueno y el quien no hacía su trabajo se le pedía que hiciera un lado. Pues creo que es lo normal. Y eso nosotros tenemos que empezar a marcar ya un tema, un respeto a lo que es la carrera del funcionario público. Entonces hay muchas cosas que tenemos que empezar a dialogar. El tema de la conferencia de ayer de doña Rixi, está bien, ellos quieren seguir en su lucha, pero decir que van a reconocer un resultado, da mal sabor. O sea ¿qué es lo que estamos haciendo, verdad? ¿Qué hicimos nosotros como Partido Nacional cuando perdimos el 2021? O sea, Papi lo hizo de una forma, o sea, con todo el dolor del alma, fue a buscar a doña Xiomara y la felicitó, porque es lo que corresponde. O sea, ¿por qué vendría el día de hoy Libre que no esté en contienda ya? ¿Por qué no reconocer el triunfo de una elección legítima? No van a decir que hicimos fraude a nosotros, si nosotros estamos en la llanura el día de hoy. Que el resultado es como el equivalente al comportamiento del 2017, pero es que sí se comporta el país. Ahora, Cortés tiene un enorme peso, que son cosas que a veces no comprendo porque el departamento Cortés se vio golpeado por una mala decisión de Salvador Narral en el 2017, donde sacó a la gente un viernes negro en la noche a supuestamente marchar y saquearon todos los negocios y le hicieron un daño enorme a la economía de San Pedro Sula. O sea, todas esas cosas hay que recordarlas para que no se repitan. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en qué posición ponemos nuestros seguidores. Tenemos que aprender a dirigirlos, ser buenos líderes, porque al final, miren, este país es todo lo que tenemos y aquí nos vamos a quedar todos. Si lo arruinamos, nos fregamos nosotros mismos. Entonces, pongamos las barras en remojo, llevemos la fiesta en paz, dejemos que el Consejo haga su trabajo, acompañémoslos. Van a haber equipos ahorita de escrutinio especial, van a entrar cada quien con sus mesas, va a haber la persona del Consejo Nacional Electoral en medio. Tenemos que definir muy bien, Aristides y Héctor, que le hace seguimiento a estas cosas, que si bien él ya nos dijo claro que él no viene con voz del partido, pero que sea un simpatizante libre, que van a haber votos nulos, van a haber votos válidos y van a haber delitos electorales, Raúl, que eso nadie lo quiere hablar. Y te voy a poner un ejemplo de cosas que yo he visto en el pasado, porque hemos visto elecciones yo vengo involucrando desde el 2001 en elecciones y he visto el comportamiento, que es lo que van haciendo los partidos políticos, y es miras un voto en el cual hay una marca con un crayón y en otro candidato hay una marca con una lápiz tinta. Ese no es un voto nulo, ese es un delito electoral, porque alguien vino delictivamente a querer anular el voto que era válido con un crayón. Con un lápiz. Claro, entonces esas cosas nunca se han hablado, es un tabú y lo que hacen ahí es voto nulo. Eso no es un voto nulo,
El válido es el del crayón. Hay un delito electoral y hay que ir a ver las cámaras si fue que se hizo ahí en la mesa. No, en el Infop. En el Infop. ¿Por qué? Porque las maletas ahorita venían selladas con unos tape de seguridad. Entonces llegaron selladas al Infop. Entonces asumimos de que las cosas vienen bien resguardadas desde la mesa. ¿Qué va a pasar también, Raúl, con esos votos que tienen una X y abajo de la X tienen un numerito? Es un voto comprado. Ese es un delito electoral. Y aparte del delito electoral, ese voto debe ser nulo. Entonces, todas esas cosas tenemos que cambiar en Honduras. No podemos seguir chinchoneando a malos líderes. Líder que hizo eso, que le vuele la cabeza, que venga el Ministerio Público, que entre y que le haga un proceso. Y que haga investigar a toda la población si alguien recibió dinero. Porque tiene que parar esa mala práctica. Y es de todos los partidos políticos. ¿Cómo cambia Honduras? Pegándole a todo su garrotazo. Vamos a andar ahí a medias tintas, no va a cambiar nada. Héctor. Sí, bueno, yo creo que en estas elecciones, insisto, por ahora tenemos una sensación de unidad bipartidista entre el Partido Liberal y Nacional, pero creo que el oxígeno a esa unidad le va a durar lo que dure el TREP en finalmente dar un ganador. Hasta ahora, el TREP ya terminó. Sí, sí, la transmisión total de actas. Hasta ahora. El escrutinio general. Hasta ahora eso beneficia al Partido Nacional. Obviamente el Partido Liberal tiene la expectativa de que los números cambien. Si esos números no cambian, pues obviamente el Partido Liberal chocaría con una dura realidad y es verse nuevamente en la oposición todavía desde el 2005. Así que lo que está en juego no es poco para el Partido Liberal. En el caso del Partido Nacional, pues en la historia reciente, en las últimas 2 décadas, ha estado más cerca del poder que de la oposición. Eso los hechos lo evidencian claramente. Así que yo creo que nuevamente el país tiene que saber administrar la polarización que se viene. Yo creo que después de que se llegue a ese 100%, obviamente va a haber otro partido que también se va a resentir de no poder llegar y obviamente eso va a aflorar sentimientos, va a aflorar dificultades. Yo creo que también los partidos tienen que hacer un llamado a cómo atemperar los ánimos y a cómo realmente generan condiciones para la gobernabilidad, porque así como están las cosas, está claro que hay una disputa de 2 narrativas, ¿no? Por un lado está el Partido Liberal y Nacional, que aceptan estas reglas del juego, estas elecciones, las reconocen y consideran que el que saque más votos es el que debe ser el presidente. El Partido Libertad y Refundación tiene otra narrativa y lo ha dicho porque de hecho presentó ya una acción de nulidad de todo el proceso electoral. Ahí plantean 10 puntos. Yo me tomé la tarea de leer eso y me parece que ahí hay cosas interesantes que vale la pena reflexionar porque evidencian también la fragilidad de nuestra democracia, ¿no? Una biometría, y me parece preocupante, ¿no?, que a un día antes de las elecciones se haya aprobado el reglamento del TREP y se haya dicho, por ejemplo, que los votos en las actas que no coincidieran con el biométrico igual iban a entrar a conteo. Son cosas que algunos están a favor, otros en contra, así lo demostró el voto del CNE, pero claramente aprobar un reglamento a menos de 24 horas de las elecciones del TREP me parece que es dramático cuando el TREP ha jugado el papel que juega. Que te interrumpa, Héctor. ¿Por qué crees que pasó eso? No, es lo que decimos, el CNE no colabora, compite. No, mira, se vio que no estaba bien sincronizado ese tema y que eso iba a ser un riesgo para las elecciones. ¿El del biométrico? Sí. Es que el biométrico solo es un elemento adicional de seguridad. El problema que tenemos nosotros es que el biométrico, el único que tenía la licencia para manejar eso era Smartmatic. No anula. Jesús, pero imagínese un país, con lo complejo que es el TREP. Porque la realidad es esa. La realidad es que el sábado a las 10 de la noche el CNE estaba aprobando el reglamento del TREP. Dijeron que no era vinculante. Eso es terrible para la democracia. La mayoría de los países de América Latina ya ni tinta usan. No, yo entiendo. Aquí pero el biométrico y la tinta es para que la gente no vuelva a votar. Pero lo que dice la ley
es que lo legal es que si usted porta su tarjeta de identidad y está en la lista, lo tienen que dejar votar. Claro. Si el biométrico no funcionó, no invalida la elección. Sí. Ha sido un Ese es un pretexto nuevo, de libre para desconocer la elección, para deslegitimar el proceso. El biométrico te sirve como una herramienta de auditoría. Nada más. Porque vos decís, ok, ¿cuánta gente fue a votar según el cuaderno? A 320 personas. Pero, ¿y el biométrico cuántos tiene? 318. Así es. Ok, ¿qué pasó? Porque esas dos personas no están ahí. Es que la gente de más de 60 años no le lee la huella. No, yo entiendo esos casos, Eso es para evitar. Lo que uno no entiende son esos casos, por ejemplo, de actas, porque ustedes las han visto también, Ahí la donde mandó a Raúl para que la aparecen veamos. 600, 700 votos. Eso sí. Después de la pausa, lo vemos. Ahí qué pasó. Eso sí, ¿no? ahí tiene razón, Ahí Héctor. qué pasó. Ahí sí, hay que revisarla. Y el tema de fondo, si el TREP es el gran destructor de elecciones en Honduras, ¿por qué el CNE aprobó el reglamento del TREP a menos de 24 horas de la elección? Por todos los problemas. Y te lo voy a decir de una perspectiva personal, ya no Solo partidaria. un momento y volvemos con las actas y seguimos con lo del TREP. Una pausa y continuamos. Bien, ahí te mandó el ingeniero Mejía unas actas para que nos explique. Marcos, si sos tan amable, y las vas colocando, por favor. Ahí, Jesús. Agrandalo eso para... Mira, si tú miras esta acta, la aritmética está mala. Porque quien hizo esta acta, dice, ¿cuántas actas recibieron? Cuando abrieron el centro de votación, 353. Y te dice abajo en votantes cuántos ciudadanos votaron. Y te vuelve a poner 353. Cuando tenés en números que votaron 220. Entonces, esa acta fue mal llenada. Se mira perfecta. O sea, si le ves, se mira perfecta. Pero cuando ya la lees al detalle, en papeletas te dice actas recibidas 353. Utilizadas 133. Sobrantes 133. Utilizadas 220. Entonces, en votantes tuvo que haber tenido, si habían 6 miembros de mesa, que abajo creo que están las firmas, entonces tuvo que haber tenido en votantes 127, más 6 miembros de mesa y tuvo que haber cerrado al revés, tuvo que haber sido 214 más 6 miembros de mesa y total 220, no 359. Entonces, exacta, la gente la mira y dice, ¿por qué no la están publicando? Si en esta gana Salvador Narrala. No, hombre, es que no está publicada porque está mal hecha la aritmética, no porque se está deteniendo para hacerle daño a Salvador. Y esto es un ejemplo claro de lo que tenemos que tener paciencia que suceda. Esta me imagino que es de Cortés, por la diferencia de votos. Si quieren, miramos... Y allí quiero agregar algo. Ahí es donde se luchó San Pedro y Sula, Libre se opuso para que se pudiera corregir rápidamente, porque es un problema solamente aritmético. Entonces... Pero lastimosamente, y eso ahora lo complica porque lo tienen que meter a un proceso. Tenés que contar el 100% de lo que está ahí, porque te deja en duda que si la cosa está bien o no. No se puede ver la siguiente acta, Raúl, porque no quiero poner solo las que favorecen a Salvador. O sea, miren esta. Esto ya es lo que nosotros decíamos porque necesitamos verificación humana. ¿Por qué? Porque la persona que está escaneando, escanea y tiene la potestad y la posibilidad de cambiar el resultado si mira que algo no lo detectó bien el sistema de reconocimiento de caracteres. Esta persona lo hizo y cambió el resultado. Y si te fijas, no es de que... Yo quisiera decir que no hay maldad, pero si te fijas, Salvador tiene 101 y Papi tiene 117. Quien está digitando no era alguien que manejaba bien las cosas y terminó apretando unos y sietes y le puso los votos a Papi, y eso no le corresponden a Papi. Salvador gana esa urna. Pero aparece divulgada, aparece como que está buena. Entonces, ¿qué dice alguien que no está bien informado? Fraude de los nacionalistas. O sea, disculpen, les dijimos que queríamos verificación humana.
¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si hubiera existido verificación humana? Hubiera llegado esa acta, le hubieran digitado en el Consejo Nacional Electoral y hubieran visto que el resultado no cuadraba. Entonces hubiera ido una segunda digitación. Se hubiera vuelto a ingresar y eso hubiera pegado con la primera digitación del Consejo y no con la de la mesa. Y hubiera corregido ese error. Ahorita, ayer dijeron en la cadena que todos esos temas los iban a corregir de oficio. Porque nos decían, yo les decía a la gente del partido, hay que meter hasta, miren, nosotros defendimos la democracia. Tenemos que defender la votación, hasta los votos de Salvador tenemos que defender. Me decía nuestro abogado, es que tenemos que meter un escrito para que hagan el cambio. ¿Cómo que tenemos que meter un escrito para cambiar algo que es de oficio? Que solo con señalarlo los consejeros tienen que resolverlo. Ya me dio tranquilidad ver ayer que salieron la doctora Ana Paola y la abogada Cosette López diciendo que eso se corrige de oficio. Fabuloso. Fabuloso. Pero son partes del proceso donde la gente en las redes sociales empieza a incendiar el país y tenemos que aprender a dirigir a la gente y decirles, mire, esto pasa por este motivo. No es un tema fraudulento, es un tema de que definitivamente la tecnología no estamos tan preparados todavía. Tenemos que crear una institución de educación. ¿Cuántos invirtió en esta elección? Miles de millones. Pero mucho. Raúl, sí, porque el problema más grave es ese, porque el dinero no puedes tirar de un solo. Por eso, lo que estás diciendo, falta tecnología, se invierte miles de millones. Una academia electoral. O sea, ¿cómo no tenemos una academia electoral? Le decía Héctor hace un rato, ¿cómo es posible que nosotros tenemos un desarrollo in-house del Consejo que haga estos sistemas? Nosotros lo hicimos en el Partido Nacional, por el amor de Dios. Hoy cumplimos 9 días y no hay resultados. Estamos atrasados. Y es lo que yo digo, mira. Una pregunta que te hice antes que entráramos al set. Y creo que no es el momento para esperar los resultados, pero a esa empresa que le van a ejecutar alguna garantía, ¿qué van a hacer? Ustedes dos, normalmente esas contrataciones que son con el Estado son con garantías muy sólidas y aparte existen cláusulas para que se solicite por parte del Estado una indemnización por el daño y el perjuicio que se ha causado, que es inconmensurable, ¿verdad? Porque si vos calcularas todo el daño que le haces a un país en ese periodo de incertidumbre, en cuanto a inversiones que se paran porque nadie va a invertir en un país donde está en una situación como esta. Es más, los inversionistas estaban esperando a ver quién gana, porque de acuerdo a quién ganaba había más o menor interés en invertir. Pero encima hay este proceso que crea incertidumbre, todavía se aleja más. Yo creo que es bien importante resaltar de lo que ha dicho Héctor una cosa. Veo que Héctor, aunque ha votado por Libre, viene en una línea muy democrática y de reconciliación, que para mí es la gran falla de Libre, ¿verdad? Si Libre hubiera agarrado ese camino, no estaríamos los dos partidos diciendo que Libre que Libre es un peligro, porque en realidad sí se planteó la situación, sino que como en cualquier otro país donde hay una izquierda democrática, Uruguay es el ejemplo, o Chile, donde la izquierda no anda cuestionando las elecciones ni anda tratando de utilizar las instituciones republicanas para avasallar el proceso. Entonces, lo que nosotros creemos es que la reconciliación del país sí se puede dar, y se puede dar, pero primero para que se dé tenemos que salir de este proceso bien, porque nada de reconciliación se puede lograr sin el restablecimiento de la transparencia y la verdad, porque si hay dudas sobre eso, no se va a reconciliar. Pero Libre, el problema que tuvo es que habiendo ganado con una inmensa mayoría y el apoyo de varios sectores, creyó que el respaldo popular era para su socialismo del siglo XXI y empezó a generar un discurso de división y de odio y de clases sociales. Todo su discurso fue basado en la teoría obsoleta del marxismo sobre la división de clases sociales y el odio de las clases sociales, que Marx lo usaba como un término sociológico, no como un término político. Fueron los soviéticos los que lo usaron como una terminología política. Entonces, eso es lo que nos plantea a nosotros. No, como ha dicho aquí Jesús, no es que no querramos dialogar, si en una democracia todas las fuerzas tienen que dialogar, pero en una democracia los partidos antidemocráticos deben estar al margen. Por ejemplo, ahorita en Alemania,
con el partido extremista de la extrema derecha, lo declararon de acuerdo a las leyes de ellos, que es un partido que que es un partido declarado no democrático. Entonces, esperamos que haya una rectificación en Libre o que venga una nueva generación de políticos de Libre y que lo conviertan en un partido democrático, de izquierda democrática. Las hay en Europa, en América del Sur, hay partidos de izquierda democrática. Entonces, así como hay partidos de derecha democrática y de derecha no democrática, como Bolsonaro, por ejemplo, ¿verdad?, que trató de dar un golpe de Estado. Entonces, eso es lo que estamos defendiendo aquí, la democracia. Y solo en la defensa de la democracia es que reencontraremos los mecanismos de la reconciliación nacional y del avance societario, porque un país solo puede progresar si está unido. Héctor. Sí, yo creo que aquí cuando vemos los diferentes escenarios hay una realidad, porque cada uno lo ha planteado en su dimensión. Libertad y Refundación ha dicho: no confiamos en esas elecciones, queremos que se repitan y obviamente disputárselas nuevamente. El Partido Liberal y Nacional está en esta disputa cabeza a cabeza, pero hay algo muy cierto. Indistintamente de quién gobierne a partir del próximo año, una vez que la presidenta Xiomara Castro entregue el poder, hay un hecho, y es que al próximo que se siente en la silla presidencial le toca gobernar un país profundamente dividido, un país profundamente desconfiado del proceso electoral y un país con profundos desafíos para gestionar instituciones democráticas que nos lleven a ser confiables. Mire, Raúl, acá hay un tema importante. A nivel global, la derecha ha ido ganando fuerza. Eso es un hecho, nadie lo puede negar. El que lo niegue se está engañando. Hoy por hoy la derecha es fuerte en Europa, hoy por hoy la derecha es fuerte en Estados Unidos, y en América Latina otra vez el péndulo se empezó a mover. Hay algunas voces que se sienten satisfechas con la injerencia que hizo Donald Trump en pleno silencio electoral, pero hay algo que el país tiene que tener claro. El mensaje de Donald Trump no castigó a Libre, castigó a Honduras, porque hoy se celebra que ese mensaje haya impactado en Libre, pero eso también pudo haber sido un mensaje que impactara en el Partido Liberal o que impactara en el Partido Nacional. O sea, a veces hay victorias pírricas donde hoy uno se alegra por lo que queda condenado a vivir en el futuro. Yo creo que Honduras también necesita una profunda reflexión sobre cómo blindar las elecciones para que realmente nosotros como país seamos los que gestionemos esto. Estas han sido unas elecciones profundamente atropelladas, unas elecciones profundamente accidentadas. Yo escucho a la gente del Partido Liberal, del Partido Nacional, de Libre, y no hay sensación de reconciliación. Acá todos están diciendo palabras fuertes, nadie confía en el otro, a todos les da temor ser oposición porque no saben con qué dureza los va a tratar el que esté en el poder. Esa es la realidad, y ese punto es el punto que está atorando a los tres partidos. Todos los partidos tienen la sensación que si son oposición los van a maltratar, los van a perseguir, los van a judicializar, los van a eliminar. O sea, ese es un sentimiento político que la clase política hondureña está construyendo. Y por ahora eso no se superó. Ese sentimiento ahí está, y eso es lo que de alguna manera complica buena parte de lo que aquí estamos. Y yo por eso digo, una vez que se llegue al 100% de las actas y digan, aquí alguien ganó, yo creo que el tema no se resuelve, sino que entra en otra fase de complejidad, porque los partidos todavía están muy tensionados. No hay capacidad en este momento de diálogo entre la clase política. Es cierto eso, Héctor, solo perdón que te estoy quitando tu espacio, pero yo quiero decir de parte del Partido Liberal... Antes que tome la palabra de nuevo, voy a hacer una pausa y quiero pedirle disculpas a la gente. Mucha gente me está enviando mensajes, pero no puedo leerlos todos. Voy a leer unos cuantos. Carlos Martínez, saludos Carlos allá en San Pedro. Si el Partido Liberal y el Partido Nacional tienen el 100% de sus actas, ¿por qué no las comparan? Dejan de especular. Que nombren una comisión y se terminó el problema. ¿Cuál es el miedo de hacerlo? Saludos, Dios los bendiga. Dice Carlos Martínez. Yuri Melara, no te he vuelto a ver, Yuri, abogado. Hola Raúl, un escrutinio especial de las actas con inconsistencias que sea pronto y televisado.
definirá incuestionablemente la elección en el nivel presidencial, dice el abogado Yuri Melala. El abogado también Félix Irías, dije Félix, buen día, el pueblo salvó la democracia al dar la espalda libre. El nacional y liberal debe cogobernar debido a lo apretado del resultado. Deben negociar y ambos ceder por la paz de Honduras, dice el abogado Félix Irías. Fue brinco el de algunos, del lado liberal y cachureco, sin duda. Polo Crivelli desde Choloma, dice Polo hijo, veo que el ingeniero Jesús Mejía sigue metido en el tema político, pide calma, que esperemos los resultados y al mismo tiempo ya anda armando el gabinete. Por el bien del país lo correcto es esperar los resultados primero. Tienes poder. Ya quisiera yo. Lehman Morazán dice, porte bien Lehman, contrólese. Hay altura hoy en el debate, dice el periodista Morazán. Eric Mejía dice, el romántico ideológico de Tito Mejía, fuerte abrazo, dice. Ajá. Y Carlos Chactur dice, mientras veamos este programa en el Infox se arreglan las maletas. Roger Stone, el condenado asesor de Donald Trump. Stone, uno de los asesores más cercanos al presidente de Estados Unidos, fue declarado culpable de 7 cargos que enfrentó en el 2019, entre ellos los de falsos testimonios ante el Congreso, obstrucción a la justicia y manipulación de testigos. Durante ese proceso, la Fiscalía Federal presentó pruebas de que la campaña de Trump para las elecciones presidenciales del 2016 establecía que Stone le brindaba a Trump información sobre los documentos hackeados. Este condenado por falso testimonio hoy acusa falsamente a Salvador Narrala de narcotraficante y lavador de activos. Una pausa y continuamos. Aristides, ¿iba a decir algo? Sí, quiero decir algo con respecto a lo que ha dicho Héctor Soto. Uno de los propósitos que tenemos firmes en el Partido Liberal, y eso lo hemos discutido varias veces, es que para que el país se enderece y logre la armonización y la reconciliación, no podemos caer de nuevo en el ciclo infernal de que gobierna un extremo, luego viene el otro extremo, luego la venganza. Eso no puede ser. Nosotros queremos hacer 4 reformas importantes. Una es la electoral, para que esto no vuelva a ocurrir. Tiene que haber segunda vuelta, el poder tiene que convertirse en poder electoral para que nadie toque desde otras instituciones al ente electoral, que es independiente por su naturaleza y que nadie puede tocar durante el proceso. Tenemos que lograr que sean no partidarios los que dirijan el poder electoral como en otros países, y llegó el momento en que las mesas también tienen que ser ciudadanos como en todos los países, sin representar a partidos. Aristides, tú eras segunda reforma que yo creo que es importante. Solo quiero terminar las 4 reformas que nosotros proponemos. Es que tenemos que despolitizar las Fuerzas Armadas, que fue el otro instrumento de libre para intimidar. Eso pasa por reformas a las leyes militares. Quiero aquí hacer un reconocimiento a un grupo de oficiales con quien pude hablar y que fueron los que defendieron la democracia del domingo antepasado. Porque ellos durante meses estuvieron concientizando a los oficiales de las diferentes unidades para que no fueran a obedecer órdenes ilegales, como ocurrió el 9 de marzo, que todavía no se ha investigado por parte de la Fiscalía y otros órganos. Nosotros creemos que las Fuerzas Armadas no deben ya ser instrumento de nadie. Las había politizado Juan Orlando, después las politizó Mel, ahora no, tiene que volver a ser unas Fuerzas Armadas de la República, totalmente profesionales y despolitizadas, que respete antigüedades, promociones, jerarquía y méritos. Tercera reforma, la justicia. No podemos tampoco tener un fiscal instrumentalizado. El fiscal, espero que en esta recta se enderece, porque yo creo que si no, él va a tener problemas, seguramente con el nuevo poder político que tome el poder de la nación el 27 de enero. Me parece que está a tiempo, porque al final, como ha dicho Héctor Santos, Héctor Santos, ya le puse el nombre de cura. Héctor Soto ha dicho,
aquí Libre hizo todas esas acciones, pero al final no metió preso a nadie. Y es cierto. Entonces es un momento de reconciliar. Si el fiscal rectifica, yo creo que no hay problema, porque no queremos desestabilizar el país. Pero hay que hacer reformas al sistema judicial y hay que hacer una reforma administrativa también. Esas 4 cosas. Y quiero decirle a muchos amigos que tengo en Libre, exliberales que están en Libre, y a Mel, que fue el presidente liberal que me nombró como ministro, me hizo ese honor y lo reconozco. ¿Y vicepresidente? Yo sé que Mel es un político y vicepresidente. Yo sé que ¿No era asesor de Tito Mejía? Yo sé que Mel es un político y él como político olfatea hacia dónde va la tendencia del pueblo y él sabe que si va en contra de la marea, su partido se va a ir reduciendo y reduciendo y su partido puede volver a ser un partido importante en el escenario político, depende de las actuaciones que hagan de aquí al cambio de poder y luego el trabajo que hagan en la oposición cuando ya esté uno de los 2 partidos en el poder. Y los 2 partidos tradicionales tienen que acordar revitalizar el sistema, fortalecer el Estado de Derecho, permitir el libre comercio sin trabas y la libertad de mercado y todas las otras libertades que han sido un poco conculcadas durante este periodo. Aristides. Solo quiero decirles, me dice Eric Mejía que que al fin volvió a aparecer el conteo. Búsquenlo, muchachos. Ah, sí, eso sería bueno sacarlo. Sí. Aristides, ¿vos viste la impugnación que metió Libertad y Refundación? Sí. Como abogado, ¿nos podemos ilustrar qué pensás sobre esa acción? Yo acabo de decir al principio, y yo creo que voy a estar de acuerdo, que toda esa impugnación es una forma política de no admitir los resultados, que yo creo que es un mal camino para un partido. Ya Libre en 2013 no admitió el veredicto de selección. Y luego yo pienso que es importante decir que todas las actas que están saliendo vienen firmadas por los representantes de mesa de Libre. Entonces, ¿cómo van a impugnar algo en la cual ellos han participado? Pueden impugnar actas que tienen irregularidades, como lo hacemos nosotros, como lo hace el Partido Nacional, pero todo ese escrito va encaminado a deslegitimar las elecciones. No hagan eso, porque son las elecciones las que les permitieron y el proceso democrático que les permitió llegar al poder y que les puede permitir en el futuro llegar. Si ustedes hacen un daño al proceso electoral ahora, están escupiendo en su propia sopa. No han cargado nada todavía, sí, igual. Sí, igual. Sí, igual. Sí, igual. Y bueno, hay que tener paciencia, ¿verdad? Que sean Aumentó tolerantes. 400 votos, me dicen. Papi. ¿Cuánto? 400 votos. Mira, bueno, vamos a ver. Esa es la diferencia que va a haber con el nuevo ajuste. Tienes que meter todo Cortés. 1.132.814 tiene la página en este momento de Narri Tito Azura, el ingeniero Salvador Alejandro César Narrala Salún tiene 1.112.939, la abogada Rixi Moncada tiene 543.879, subilo para ver lo de cuánto va Nelson. Don Jorge Nelson Ávila Gutiérrez 23.401, subí que quiero ver a Chano, ¿qué pasó Chano? ¿Qué te hiciste? 4.884. Pregúntale a Chano, dale más para arriba. ¿Viste más. cómo hago que reacciones? Preguntémosle a Chano quién es blanco y nulo que le ganaron. Son groseros. Son groseros. 57.000 No, blancos pero es que Chano y 103.000 nulos. no participaba porque se sumó a nosotros. Una cosa extraordinaria para Chano, que yo lo felicito, porque viene de una familia de las más arraigadas dentro del Partido Nacional. Su abuelo fue presidente del Congreso, su padre también, fueron prominentes miembros del Partido Nacional, su hermano es diputado. Y yo creo que Chano ha pensado primero en el país que en otro. Porque no, yo te voy a decir algo, por ejemplo, lo que están diciendo de este foro, y creo que el ingeniero Narrala, yo lo he escuchado bien prudente, diciendo las actas. Sí, es la verdad. Él no se ha proclamado ganador. Enfoca, por favor, y después revisamos de nuevo. He escuchado al ingeniero Narrala bien prudente y diciendo las actas, y ayer dijo de no ir a las calles. Eso escuché, sí habló un poco de la segunda vuelta. Y también, don Tito Azura, Narri, ni Tito ni dice nada.
Y ayer yo entiendo la posición de Libre, pues su partido, llamaron a su gente, pero tampoco yo lo sentí incendiario, dijeron algunas cosas a lo interno del partido, pero creo que puede haber un diálogo importante para Honduras. Debe haber. Para Honduras. Y de hecho, una vez que estén los resultados. A lo largo de la historia, esos diálogos después de las elecciones han ocurrido, me consta, porque he participado en algunos de ellos. Y entonces creo que es lo mejor para el país, ¿no? Y es que también tiene que haber porque viene la transición, ¿verdad? Prestémosle la guitarra a Héctor. No, y es que hay una realidad que no se puede negar, y es que la izquierda en Honduras como fuerza electoral y política ya no es un mito ni es una mentira, es una realidad. O sea, de hecho este gobierno que vemos ahorita es un gobierno de izquierda, así que de alguna manera la democracia hondureña también se tiene que ajustar a esa realidad. Obviamente el proceso electoral estuvo muy influenciado por una agenda antiizquierda, por una influencia de los Estados Unidos que fue excesiva y que, yo insisto, no castigó a Libre, castigó a Honduras porque abrió una ventana que hoy algunos celebran, pero que a futuro va a ser muy incierta, y creo que eso también va a afectar mucho al gobierno, presentes y futuros, ¿no? Yo creo en el caso de Libre que hay un hecho importante. Este fue un gobierno de izquierda que le dio espacio a la oposición de derecha. Digamos, este es un país, nadie puede negar que las ONGs y las organizaciones de sociedad civil que se opusieron a este gobierno de izquierda siguieron existiendo. Aquí a nadie se le confiscó ningún territorio, ninguna tierra, ningún lote. O sea, esta fue una izquierda que fue quizás bastante dura en sus líneas narrativas, pero que realmente fue bastante tolerante con la derecha de oposición. Y lo hablábamos en la pausa. Libre fue un partido que acusó, pero nunca condenó. O sea, realmente decir que hay presos políticos sería una mentira. Ahora, el gran desafío es, si llega un gobierno de derecha, ¿qué capacidad va a tener de reconocer a esa izquierda en la oposición? Y si le va a dar el espacio, porque es que decir que se quiere eliminar al uno por el otro y que Honduras va a ser totalmente de derecha, eso no es cierto. Y cierro con esto, Raúl, un punto importante. Si algo ha demostrado Libre es la capacidad de gobernar siendo oposición. Y creo que esos son elementos importantes. Yo creo que si la democracia hondureña... ¿Qué ha demostrado Libre? ¿Gobernar siendo oposición? No. Ha demostrado tener de hacer capacidad, oposición. De hacer oposición, sí. Y de hacer gobierno desde la oposición, influenciar, ganar espacio. O sea, eso es un hecho. Nadie puede negar que Libre empezó de ceros y poco a poco fue ganando espacio. Y sobre eso, eso no se puede negar. Y también no hay que negar que el Partido Nacional con Pepe Lobo y Juan Orlando dejaron que Libre avanzara. Porque ese acuerdismo entre los partidos, por eso lo que usted está diciendo. Exacto, se ha entendido. Y fueron integrando las instituciones. Pero si queremos una democracia sana... Y Pepe Lobo permitió el retorno del presidente Zelaya de la Dominicana. Pepe Lobo hizo un gran papel en este país, que fue volver a insertar a Honduras en el concierto de los países y hacer la primera reconciliación. Que culminó con el triunfo de Doña Xiomara, como bien decía Jesús, y le dieron participación a Libre. Sí. Una pregunta, Héctor. ¿Tú crees que eso porque no dudo que Tito Fura, Libre es Libre, no, es la tercera fuerza en el país. ¿Tú crees que Libre perdió por el tuit de Trump? Liberal segundo. ¿Cómo? ¿Tú crees que Libre perdió por el tuit de Trump? Digamos que yo creo que influyó, definitivamente influyó, particularmente en el voto independiente. O sea, si usted lo ve, Jesús, y usted conoce muy bien los votos de su partido, históricamente el Partido Nacional escasamente supera la frontera de los 300,000 votos independientes, y ahí se está viendo. Pero claramente hay un voto indeciso que efectivamente se movió. Yo creo que eso definitivamente impactó. También ahí hay elementos que Libre lo está planteando en la acción de nulidad, que habrá que ver, que es un elemento probatorio que ellos plantean, de cómo hubo casi 400,000 personas a las que les llegaron mensajes con sensación de miedo, y que eran familias que recibían remesas en las cuales se les pedía que si votaban por Libre iban a perder esas remesas. O sea, creo que esos hechos los van a dirimir el CNE y los encargados. Lo que está claro es que si nosotros seguimos disputándonos estas elecciones de esa forma,
realmente el país va a seguir confrontado en una polarización que tuvo su quiebre en el 2009, pero que realmente decir que estas elecciones son elecciones que pacifican el país, no va para allá Héctor, todavía. pero depende de quién gana. Mira, usted tiene una izquierda bastante radicalizada, un poco extrema, y estos son derecha dura. Nosotros, derecha dura, nosotros somos centro derecha. Depende de quién gana, porque yo pienso que los contrarios se convierten en un ciclo siempre que está ese discurso intolerante y todo eso. Ahora, sobre la influencia externa, todos los países están sujetos a influencia externa. Lo tradicional, y esto hay que comprender de lo que dijo Trump, Raúl, lo tradicional ha sido, y Raúl lo sabe, el Partido Republicano ha tenido nexos con el Partido Nacional y el Partido Demócrata nexos con el Partido Liberal. Los dos partidos, tanto el liberal como el nacional, son amigos de Occidente y de Estados Unidos en particular, son aliados. Partido Libre es enemigo por naturaleza de Estados Unidos. Es un partido que se proclama antiimperialista en sus propios estatutos y todas sus declaraciones y acciones van encaminadas a hacer causa común con todos aquellos países que en todos lados se oponen a Estados Unidos. Por eso son amigos de Irán, de Corea del Norte, de Rusia, de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Entonces está claro ese fenómeno. Trump, de forma diferente, porque Trump es un accidente dentro del Partido Republicano, es una tendencia diferente. El viejo Partido Republicano, representado por Bush, era un partido que no hacía diferenciaciones. ¿Quién es el que apoyó a Mel para que ganara la primera vez cuando estaba en el Partido Liberal? George Bush. La administración de George Bush fue la que dijo, la que dio órdenes, y Raúl lo sabe porque estuvo en todo ese proceso. Cuando estuvo el margen estrecho y que había aquel problema, la embajada norteamericana llamó a que hubiera transparencia en el proceso, que el Partido Nacional admitiera su derrota. Yo creo que Raúl hasta participó en la gran reunión que hubo para hacer eso y nos puede contar un poco más. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Y Raúl nos va a decir, pero quiero terminar la idea. ¿Qué es lo que quiere decir eso? El mundo está interrelacionado y uno de los presidentes que más se pronuncia lo hizo en Argentina recientemente. Hasta le dio un préstamo a Argentina con tal de que la gente votara por Milei e influyó, le dio vuelta al proceso ahí. Lo hizo con Canadá, que es un país rico, su mejor aliado en el norte. ¿Sabe cómo iba Canadá? Tito, pero solo termino esta idea de Canadá. No implica que Espérate, está bien. solo idea, no es que no estamos hablando de moral, aquí estamos hablando de hechos políticos. Si está, hablar de que lo que está bien y mal pertenece al campo de la moral. Estamos hablando de hechos políticos estrictos. Mire, Canadá, que es un país rico, pero que sus exportaciones son 80% para Estados Unidos, iba perdiendo el Partido Liberal. Trump apoyó al Partido Conservador, hablando lo mismo que hizo acá, porque a nosotros nos afectó esa declaración de Trump también. Lo mismo hizo, ¿y qué pasó? El pueblo canadiense sacó su orgullo nacional y votó por el Partido Liberal, en contra de Trump. ¿Qué ha tenido que hacer Trump? Entenderse con el partido. Si Trump es un hombre pragmático, fíjate que Trump se reunió con Al-Sharraf, no me acuerdo cómo se llama, presidente nuevo de Egipto, que hace unos meses solamente era perseguido por Estados Unidos como cabecilla de un grupo terrorista. Y lo rehabilitó. Entonces esa es la política. Hay que entender que la política es pragmática. Pero hay que preservar nuestra soberanía también. Voy a hacer la última pausa y una nota luctuosa. Quiero enviar mis muestras de condolencia a Fabio Aguilar y a su familia. Ha perdido a su mamá. Fabio. Sí, Fabio. Agrandalo, por favor, si eres tan amable. Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento, si me acercan eso por favor, de nuestra querida Lucy Guadalupe Bardales Quesada, 12 de diciembre de 1946, 7 de diciembre de 2025, está siendo velada en la Sala Imperial, Funeraria San Miguel de Arcángel, Colonia Alameda, hora 3 de la tarde, fecha del 7 al 9 de diciembre. El sepelio se va a realizar el martes 9 de diciembre en el cementerio San Miguel de Arcángel. Que el amor y los recuerdos compartidos sean un refugio de paz para nuestros corazones. Nuestras muestras de condolencia por la muerte de la señora
y madre de mi querido amigo Fabio Aguilar. En mis muestras de pesar a Fabio y a toda su familia. Con el permiso de la familia Dolientes, vamos a la pausa. Bien. Mira, una cosa, Sí. ya empezaron a meter datos, ya se movió un poquito. Sí, aquí me está diciendo el Eric sistema. Mejía también. Que bueno, Aristides, Carlos. una consulta, ¿por qué el Partido Liberal no ha hecho público su plataforma? Como lo hemos hecho Partido Nacional, como lo hizo el CNA, bueno, como lo hace el Consejo Nacional Electoral, si tienen algo, ¿por qué no lo muestran? Francamente no sé por qué no lo ha hecho, no conozco la respuesta a eso. Que sería interesante poder ver Tal y vez ver. recursos o algo así, usted tiene más plata. 1.133.970, 1.133.970, Partido Nacional, Subió Narral un poco arriba. 436, Igual, papi, Salvador Narrala, 544.238, la abogada Moncada, libre. Al fin se movió eso. Fíjate que yo era. ¿Cuánto tardó en moverse eso? 3 días. Mira, fíjate que yo estaba. Pero la gente en Honduras tranquila. Mira, Es pacífica. Yo a varios les he dicho, creo que al mismo Héctor, que la gente en Honduras es pacífica. 3 días no se movió eso. Pues fíjate que yo más bien quería que metieran Cortés de un solo, porque iba a quedar 2.000 votos abajo de Papi, ya sin combustible, se acabó Cortés. Y que empezaran a meter después Occidente, para que después no digan de que meten primero lo del Partido Nacional y que para alejarlo. No, hombre, si quieren meter todo Cortés, denle viaje, ahí lo esperamos. Obviamente, va a quedar 481 actas que van para escrutinio especial, pero hasta ahí llega. Ahí se acabó la novela. Y la verdad que... De las 2.400 actas que van a ser de Cortés, rectificadas, 481. Mira, al final son 800 y pico de los departamentos donde gana Salvador y 1.560 y pico de los donde ganamos nosotros. Entonces, que se cuente. pero al final, para vos, ¿cuántas van a ir a escrutinio especial? no, tiene que ir todas. Las 2.300. Las 2.300. ¿Cuándo se va a saber que ya hay presidente? Teníamos que dejar viernes, sábado. Como porque sábado, creo yo. Mira, el esquema va así, Raúl. Son 150 mesas que coloca el Consejo Nacional Electoral trabajando turnos de 24 horas. O sea, 12 y 12 horas, dos turnos de 12 horas. Entonces esperamos que ahí se pueda mover bastante rápido y en 3 días poder sacar todo lo que es escrutinio especial, al menos de nivel presidencial. Recuerda que ahí vienen también municipalidades y también vienen diputados y luego vienen las impugnaciones. O sea, es un proceso que tenemos que dejar que camine. Al final, sí. Sí, pero el nivel presidencial. No, el viernes sábado tiene que estar terminado. ¿De acuerdo, Aristides? Si no hay nuevos atrasos, yo coincido con Jesús de que puede ser el sábado. Hay que echarle buenas auras ahí. Sí. Hay negativo. Bien, nos vamos, Héctor, gracias. Comentario final. Gracias, Raúl, a Don Tito y a Jesús. Bueno, yo creo que hasta ahora está claro que para el Partido Liberal y Nacional este proceso ha sido confiable y están en esta pelea por ver quién se impone. Para Libertad y Refundación este proceso no es confiable, ha llamado a la nulidad de las elecciones, una asamblea el próximo sábado. Así que vamos a ver qué pasa finalmente entre el Partido Liberal y Nacional, si se impone el acuerdismo o si el que salga en segundo lugar se le termina sumando a Libre en este sentido de volver nuevamente a hacer las elecciones. Bien. Don Jesús. Bueno, pedirle a la población que tenga paciencia, seamos tolerantes al Partido Liberal, darnos la mano y que seamos caballeros en lo que viene del proceso. A Libertad y Refundación, que como dijiste tú, Raúl, es importante que analicen cuál va a ser su reacción y que esa asamblea del sábado que van a llevar a cabo sea para reconocer el triunfo de Papi a la Orden. Aristides Mejía Carranza. Yo quiero decir algo en relación a lo que ha dicho Héctor. Aquí no debe haber acuerdismo, debe haber un solo acuerdo nacional por la República y es reconocer los resultados y hacer la transición adecuadamente para luego que el próximo gobierno, utilizando los mecanismos democráticos, restablezca la armonía del país, el respeto a la independencia de los poderes, en fin, el Estado de Derecho y la recuperación de todas las libertades que han sido un poco deterioradas, como lo han reflejado varios informes.
Yo firmemente creo que el Partido Liberal está en la gran posibilidad de alzarse con el triunfo. Sin embargo, como hemos dicho aquí, depende de los escrutinios especiales. Básicamente, nuestras cuentas dicen que el Partido Liberal gana, como lo venía diciendo todas las encuestas, incluso la encuesta a boca de urna. Yo hablé con el máximo encuestador que tiene el país, que es Ricardo Romero, de Levot Harris, y me dijo la encuesta de salida de urna daba en el imponderado 3.5 y en el ponderado 2 puntos, lo que significa que el Partido Liberal ganaría de 60 a 100.000 votos, pero eso lo sujeto a la realidad, que es cómo van a salir las actas. Eso es lo que tenemos que esperar todos. Bien, gracias. Poneme el conteo, ponelo. ¿Avanzó eso? Estaban 132 y 113, tuvieron 1000 votos los dos. Revivió el conteo. Sí. Pero ya revivió. Es la noticia. Revivió el conteo. Durante el día vamos a ver mucha información que se va a mover, así que estemos atentos. Bien, hoy cumple 9 días que fuimos elecciones. A 9 días todavía, volvamos. A 9 días todavía no tenemos presidente, pero hay que esperar. Ya esperamos 9 días. Hay que esperar calma, que revisen, que se cotejen las actas, que se supervise todo, que todo esté bien, que se pongan de acuerdo y que sigamos adelante del país. Así está la política, así está Honduras. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.